Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Para las siguientes funciones determina f compuesta con g, g compuesta con f compuesta con f y g compuesta con g. Y esto hay que hacerlo para estos 5 casos donde nos dan tanto la función f de x como la función g de x. Así que vamos a ello. Empecemos por el apartado A, que nos dice que f de x es 3x al cuadrado menos 5x menos 2 y que g de x es 2x menos 3. Entonces lo primero que vamos a calcular es f compuesta con g, que es igual a f de g de x, por lo tanto es igual a f de 2x menos 3. ¿Y esto a qué es igual? Pues a 3 por 2x menos 3 al cuadrado menos 5 por 2x menos 3 menos 2. Es decir, es igual a 3 por 4x al cuadrado menos 2 por 3, 6 por 2, 12, x más 3 por 3, 9, menos 10x más 15 menos 2. Y esto me voy a pasar aquí abajo, es igual a 12x al cuadrado menos 36x más 27 menos 10x más 15 menos 2, que son más 13. Por tanto, esto es igual a 12x al cuadrado menos 36x menos 10 menos 46x y por último 17 más 13 más 50. Ya hemos calculado la primera parte, que era f compuesta con g. Pasemos entonces ahora a calcular g compuesta con f, que no es otra cosa que g de f de x. Por tanto, me vais a permitir que lo baje para que no me quede muy juntito, y esto es igual a 2 por 3x al cuadrado menos 5x menos 2 y todo esto menos 3, es decir, 6x al cuadrado menos 10x menos 4 menos 3, que equivale a 6x al cuadrado menos 10x menos 7. Y este es el resultado de componer g con f. Pasemos ahora a componer f consigo misma. Por tanto, f o f de x es igual a f de x. Es decir, nos quedará 3 por 3x cuadrado menos 5x menos 2 elevado al cuadrado menos 5 por 3x cuadrado menos 5x menos 2 menos 2. Me vais a permitir que calcule 3x al cuadrado menos 5x menos 2 al cuadrado aparte. Por tanto, esto es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2 por sí mismo, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Y esto queda 3 por 3 son 9, x al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a 4, 3x al cuadrado por menos 5x serán menos 15x al cubo. Y 3x al cuadrado menos 2 por menos 2 menos 6x al cuadrado. Ahora, menos 5x por 3x al cuadrado menos 15x al cubo. Menos 5x por menos 5x más 25x al cuadrado. Y menos 5x por menos 2 más 10x. Por último, menos 2 por 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Menos 2 por menos 5x más 10x. Y por último, menos 2 por menos 2 más 4. Entonces ahora vamos a agrupar 9x elevado a 4, y ahora los que están elevados al cubo son menos 15x al cubo, menos 15x al cubo. Por tanto, menos 30x al cubo. Y ahora nos queda menos 6x cuadrado, menos 6x cuadrado son menos 12x cuadrado, más 25x cuadrado nos queda más 13x al cuadrado. El cubo ya está, el cuadrado ya está, 10x más 10x más 20x y por último más 4. Perfecto. Entonces, si seguimos con donde lo habíamos dejado, voy a poner un asterisquito y aquí sigue el asterisco. Con lo cual, bueno, el asterisco me vais a permitir que lo baje un cuadrado para que no quede tan apretujado. Esto nos queda 3 por el resultado que acabamos de obtener, es decir, 9x elevado a 4 menos 30x al cubo más 13x al cuadrado más 20x más 4 menos 5 por 3x al cuadrado menos 15x al cuadrado
5 por 5, 25, más 25x y menos 5 por menos 2, más 10. Y todo esto menos 2. Con lo cual seguimos operando y nos queda 3 por 9, 27x elevado a 4, menos 90x al cubo. 13 por 3 son 39, por tanto más 39x al cuadrado más 60x más 12 menos 15x al cuadrado más 25x más 8. Y esto es igual, lo voy a poner aquí debajo, 27x elevado a 4, no hay más x al cubo, por tanto menos 90x al cubo, más 39x cuadrado menos 15x cuadrado se queda en más 24x al cuadrado, 60 más 25 son más 85x y 12 más 8 queda en más 20. Con lo cual este resultado es el de componer f consigo misma. Finalmente, componer g consigo misma, por tanto g compuesta con g o g de x es igual a g de g de x. Por tanto, esto es igual a 2 por 2x menos 3 menos 3. Es decir, 4x menos 6 menos 3, que es igual a 4x menos 9. Y este es el resultado de componer g consigo misma en este caso. En el apartado B nos dan f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a x cuadrado. Por tanto, si queremos calcular f compuesta con g de x, esto nos quedará f de g de x, que es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedará valor absoluto de x. Perfecto, ya tenemos la primera parte de este apartado de resuelta. Pasemos a la segunda. G compuesta con f de x es igual a g de f de x. Por tanto, es g de raíz cuadrada de x, que es igual a raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, por tanto, la función identidad x. Perfecto, seguimos. F compuesta consigo misma, es decir, f de x. Por tanto, es igual a raíz cuadrada de x, que es igual a raíz cuarta de x. Y este es el resultado de la tercera parte de este apartado. Nos queda la última. G compuesta consigo misma. Uy, me he equivocado de lado. G compuesta consigo misma. Ahora sí, esto es G compuesta consigo misma, que es g de x, que es igual a x al cuadrado elevado al cuadrado. Uy, que 2 más pachurro. Ahora sí, 2. Y esto es x elevado a 4, con lo cual el resultado de g compuesta consigo misma es la función x elevado a 4. Y con esto hemos acabado con este segundo apartado. Apartado C, donde f de x es la función constante 4 y g de x es la función constante 3. ¿Aquí qué ocurre? Pues que si nosotros queremos calcular f compuesta con g, lo que tendremos es lo siguiente, f de g de x. Por tanto, f de 3, que es igual a 4, pues la función para cada punto x del conjunto de los números reales, en este caso vale siempre 4. Por tanto, por mucho que hagamos la composición, siempre que f esté compuesta con cualquier otra cosa en este caso, porque f se trata de la función constante 4, quedará inalterada, es decir, seguirá siendo la función constante 4. Y lo mismo ocurre para el caso de la función constante 3, que es g de x. Si nosotros queremos calcular g compuesta con f, lo que obtendremos como resultado será la función constante 3. Veámoslo. G de f de x es igual a g de 4, que es igual a 3, como habíamos dicho. Entonces, podemos ya predecir sin necesidad de muchos cálculos que va a dar f compuesta consigo misma y g compuesta consigo misma. Efectivamente, f compuesta consigo misma nos va a dar también la función constante 4, porque ocurrirá lo mismo que en caso de componer f con g, lo que en vez de tener f de 3 tendremos f de 4, mientras que si componemos g consigo misma, lo que tendremos es que, bueno, no hay que olvidarse de x, ahora sí, lo que tendremos es que el resultado de esta función compuesta será la función constante 3, porque en este caso será g de 3, que es igual a 3, pues se trata de la función constante g de x igual a 3. Perfecto, entonces habiendo acabado este apartado podemos pasar al siguiente. En el apartado D nos encontramos con que f de x es raíz al cuadrado de x al cuadrado menos 5
y g de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Por lo tanto, si componemos f con g, lo que obtenemos es f de g de x, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, con lo cual esto resulta en raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, cerramos y elevamos al cuadrado, menos 5. Por lo tanto, esto nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 menos 5, que es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, que es valor absoluto de x. Y este es el resultado de componer f con g. Si ahora componemos g con f, lo que obtenemos es lo siguiente. G compuesto con f de x, no hay que olvidarse nunca, es igual a g de f de x, que es x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. Por lo tanto, esto resulta en raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, cerramos, elevamos al cuadrado y sumamos 5. Entonces, si elevamos al cuadrado esa raíz cuadrada, obtendremos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 más ese 5 que ya teníamos, por tanto, de nuevo, raíz cuadrada de x al cuadrado, que resulta en valor absoluto de x, tal cual en la composición anterior, pero en este caso hemos compuesto g con f. Entonces, si ahora componemos f consigo misma, lo que obtenemos es f de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. Por lo tanto, esto resulta en raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 5. Por tanto, esto resulta en raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 menos 5. Por tanto, raíz al cuadrado de x al cuadrado menos 10. Y este es el resultado de componer f consigo misma. Y ya os digo yo que si componemos g consigo misma de x, esto es g de raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, y al final resulta en raíz cuadrada de x al cuadrado más 10. Y con esto hemos acabado el apartado D, por tanto podemos pasar al siguiente. En el apartado E tenemos f de x igual a x menos 1 entre x más 3 y g de x igual a 1 entre x. Por lo tanto, si componemos f con g, obtenemos f de lo siguiente. G de x era 1 entre x, por lo tanto, ahora tendremos 1 entre x menos 1 dividido entre 1 entre x más 3. Hacemos mínimo común múltiplo tanto en el numerador como en el denominador, por tanto tendremos 1 menos x dividido entre x, todo entre 1 más 3x entre x. Con lo cual, este x se va con este x, se simplifican, de modo que nos queda la función 1 menos x entre 1 más 3x. Y este es el resultado de f compuesta con g. Perfecto, pasemos entonces a componer g con f, lo cual nos dejará con g de 1 menos x menos 1, ahora sí, entre x más 3. De modo que esto nos quedará 1 entre x menos 1 entre x más 3, que resulta ser x más 3 entre x menos 1. Y este es el resultado de componer g con f. Pasemos a componer f consigo mismo. Entonces esto nos dejará con f de x menos 1 entre x más 3. Con lo cual nos dejará con x menos 1 entre x más 3 menos 1 dividido entre x menos 1 entre x más 3 más 3. Mínimo común múltiplo tanto en numerador como en denominador nos deja con x menos 1 menos x menos 3 dividido entre x más 3, todo entre x menos 1 más 3x más 3 dividido entre x más 3. De modo que podemos simplificar este con este y lo que nos queda es x menos x se va, por tanto en el numerador nos quedará menos 4 y en el denominador nos quedará x más 3x son 4x y menos 1 más 9 son menos 8. Por lo tanto, menos 8 no, más 8 ahora sí. Por tanto, podemos sacar factor común 4, tanto en numerador como en denominador, con lo cual podemos simplificar y nos quedará menos 1 entre x más 2. Perfecto, mirad, voy a hacerlo paso a paso para que veáis lo que he hecho.
teníamos menos 4 y si sacamos factor común 4 en el denominador nos queda 4 por x más 2, con lo cual el 4 del numerador se va con el del denominador, dejando así menos 1 entre x más 2, que es lo que habíamos puesto anteriormente. De modo que este es el resultado de componer g consigo misma. Entonces, para acabar ya solo nos queda componer g consigo misma. De modo que en este caso tenemos g compuesta con g de x, que es g de x, que era 1 entre x, por tanto nos deja con 1 entre x, que es igual a la función identidad x. De modo que hemos concluido este apartado y con ello este ejercicio.